Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de tu Academia de Matemática PAN y H2O. Hoy vamos a trabajar siempre en el área de cinemática, ejercicios, en este caso de movimiento en dos dimensiones, específicamente tiro parabólico. Eh, la clase es para jóvenes de primer año de bachillerato, pero fácilmente puede un joven de física uno de la universidad poder tomar apuntes. Eso es independiente del nivel, la parte del conocimiento de estos temas es lo mismo. Entonces, esperamos ayudar, ¿verdad? De una buena forma a estos niveles educativos y que pueda ser de gran ayuda para ustedes. Bien, el movimiento en dos dimensiones consiste en que se realiza este movimiento tanto en el eje X como en el eje Y. Es de aclarar que los dos movimientos son diferentes. Sobre el eje X tenemos un movimiento uniforme, ¿ya? Ya que la velocidad va a ser constante sobre el eje X, por lo tanto, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y sobre el eje Y vamos a tener un movimiento variado, ya que vamos a ir cambiando, ¿verdad? De velocidades. En un tramo vamos a ascender y en el siguiente movimiento la velocidad eh, va a cambiar, ya que cuando llega a alcanzar la altura máxima, en ese instante el cuerpo, su velocidad final va a ser cero. Luego empieza a descender y la velocidad en Y va a volver a aumentar. Cuando va hacia arriba, la velocidad va disminuyendo y cuando empieza ya a descender, la velocidad va aumentando. Entonces, esos son detalles que debemos ir comprendiendo desde ya. Sobre el eje X, siempre la velocidad va a permanecer constante y sobre el eje Y va a tener una variación. Cuando tenemos un movimiento como en este caso, como se muestra en la figura que tenemos ahorita en la pantalla, es un movimiento parabólico y pues observamos que hay un ángulo. Ese ángulo hace que la velocidad, ¿verdad?, tenga dos componentes, una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. Es importante distinguir esos apartados para poder comprender. Aquí te dejamos algo muy importante para ti. Como academia siempre aclaramos, ¿verdad?, que la parte teórica te la dejamos con la intención de que tú la leas, tú puedas comprender y luego en el desarrollo de los ejercicios, nosotros aplicamos los conceptos que aparecen acá que tú debes ir leyendo, ¿verdad? Tenemos dos tipos de movimiento en dos dimensiones. Tenemos el primero que es el tiro parabólico horizontal y luego el tiro parabólico oblicuo. En el parabólico horizontal, esto tiene una característica que la trayectoria o el camino que éste va a llevar, ¿verdad? El camino curvo se da después, ¿verdad? De que el cuerpo, el objeto, la partícula ha sido lanzada de manera horizontal y luego empieza a descender donde forma ese dibujo oblicuo o parabólico, ¿verdad? Tenemos acá dos imágenes que podemos explicar. La primera, pues ahí se nos describe lo que es el tiro parabólico horizontal, ¿verdad? Donde la velocidad en X es constante, ¿ya? Y luego pues empieza a descender tanto en altura, ¿verdad? Pero como ya sabemos que por el criterio, ¿verdad? Eh, del punto de referencia, nosotros decimos que todo lo que va hacia abajo es negativo
y todo lo que va hacia arriba es positivo. Acá pues observas que se va moviendo de una manera parabólica y lo que va descendiendo es una altura que va aumentando, ¿ya? Ahí llegamos hasta una altura de 78.4 metros, que es la altura de donde fue lanzado el objeto. La distancia que hay del pie o de la base del lugar donde hemos lanzado el objeto es de 60 metros y la velocidad sobre el eje X nunca va a cambiar, va a ser siempre 15 metros por segundo. Y en este movimiento de parabólico horizontal, para encontrar la velocidad final, vamos a hacer uso de lo que es caída libre, ¿verdad? En el otro dibujo tenemos un tiro parabólico oblicuo y acá está lo que explicábamos al principio. Tenemos la velocidad, el ángulo, ¿verdad? La velocidad entonces se descompone en sus dos componentes, la velocidad en Y, la velocidad en X. Cada vez que va subiendo, la velocidad en Y está disminuyendo hasta llegar a la altura máxima, donde la velocidad en Y será igual a cero. Y la velocidad en X siempre va a ser constante. Empieza a descender y nuevamente la velocidad en Y empieza a aumentar hasta que llega al suelo, ¿verdad? Estas son las fórmulas que vamos a utilizar en este tipo de movimiento. Cabe aclarar, ¿verdad?, que también para desarrollar un ejercicio de tiro parabólico podemos analizarlo con las fórmulas de caída libre. Ahora, si usted quiere encontrar de manera rápida la respuesta, pues estas son las fórmulas exclusivas de tiro parabólico. Pero como academia vamos demostrando a nuestros estudiantes que los ejercicios se pueden resolver de las dos formas, utilizando ya sea estas fórmulas que tenemos en pantalla o analizando los movimientos en el eje vertical a través de caída libre. Tenemos el concepto de lo que es el tiro parabólico oblicuo, que ya hemos tratado de explicar a través de los dibujos, pero tenemos aquí cosas muy importantes como lo son las características de este movimiento. Tenemos como primer punto que cuando se lanza un cuerpo con una determinada magnitud vectorial, tendrá el mismo alcance horizontal con dos ángulos diferentes de tiro. La única condición es que la suma de dichos ángulos sea 90 grados. Bien, aquí tenemos ejemplos. Acá observa. Diferentes ángulos, diferentes alcances. ¿Cuándo vamos a alcanzar la distancia mayor, digamos, en un tiro parabólico? Cuando el ángulo de lanzamiento sea igual a 45 grados. Vamos a tener también características que dos lanzamientos diferentes de tiro parabólico van a tener el mismo alcance si al sumar esos ángulos suma 90 grados, el alcance de esos lanzamientos va a ser el mismo, entendiendo por alcance la distancia horizontal. Acá podemos observar, ¿verdad?, que si yo tengo el ángulo de 20 y de 70, por ejemplo, que son los color verde, si yo sumo 70 más 20 hace 90 y el alcance es el mismo. El de color morado, yo he lanzado un proyectil con 60 grados y otro con 30. 60 más 30 es 90. Entonces, el alcance de ambos lanzamientos
es el mismo. Y el rojo, que es el lanzamiento con un ángulo de 45 grados, es donde obtenemos la distancia mayor. Aquí tenemos la parte que te decíamos, al hacer dos lanzamientos de tiro parabólico con diferentes ángulos, pero estos ángulos al sumarlos es igual a 90, entonces el alcance horizontal es el mismo. Eso es importante recordar. El alcance máximo es cuando se tiene o se lanza un objeto con 45 grados, ¿verdad? Bien, ahora sí, ya pasamos a lo que es la parte práctica, el desarrollo de ejercicios. Aquí tenemos el primer ejercicio. Nos dice que se lanza una piedra horizontal con una velocidad de 25 metros por segundo desde una altura de 60 metros. Nos pide calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo, la velocidad vertical que lleva a los 2 segundos de caer, ¿verdad? Y luego la distancia a la que cae la piedra. Bien, aquí tenemos un esquema que nos ejemplifica, digamos, o nos describe cómo se da el desarrollo, ¿verdad? De lanzamiento. Es un lanzamiento horizontal, por lo tanto, lo que tenemos es un tiro parabólico eh, ¿cómo se llama? No, que no es oblicuo, ¿verdad? Sino que es horizontal. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo he lanzado el objeto, la velocidad que lleva es una velocidad horizontal sobre el eje X igual a 25 metros por segundo, pero la velocidad en Y inicial será igual a cero porque no hay movimiento sobre el eje Y. Lo lanzamos a una altura de 60 metros, ¿ya? Me piden el tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo y la velocidad final que lleva el objeto a los 2 segundos, ¿ya? Y la distancia que cae el objeto, partiendo de la base del lugar donde lo hemos lanzado. Aquí tenemos una explicación muy importante que será el desarrollo de los ejercicios o de cómo vamos a ir resolviendo cada literal. Nos dice que para encontrar, ¿verdad? El tiempo que el objeto permanecerá en el aire, vamos a utilizar una fórmula de caída libre que la altura es igual a la velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La distancia, ¿verdad? Por ser un movimiento rectilíneo uniforme, la vamos a encontrar como la multiplicación de la velocidad por el tiempo. Y luego la velocidad a los 2 segundos va a ser con la fórmula también de caída libre, velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Aquí tenemos entonces eh, ya para poder hacer el desarrollo, vamos a encontrar primero el tiempo que tarda en llegar al suelo. Tenemos la fórmula que vamos a utilizar. Como la velocidad inicial en Y es igual a cero, significa entonces que la fórmula me queda reducida a esa forma. De aquí vamos a despejar el tiempo. Nos va a quedar entonces que el 2 pasa a multiplicar a la altura y la gravedad que está multiplicando pasa a dividir. Tengo tiempo al cuadrado, necesito tiempo para eso, entonces le sacamos la raíz cuadrada y me queda ya nada más como tiempo, igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura por sobre la gravedad. Bien, si observas y sé que lo has denotado, los valores negativos ya hemos
aducido, ¿verdad? Nosotros que es de una forma entendible, pero para que comprendas y si te estás preguntando por qué acá es positivo, como va cayendo, entonces la altura es negativa. La gravedad cuando viene a dividir va a ser negativa y al dividir menos entre menos se nos hace más, ¿verdad? Así sería el desarrollo procedimental. Pero por el tiempo también a veces nos adelantamos pasitos para que sea deducible de parte tuya cómo puede resultar que ese valor es positivo. Ahora, otro punto importante es que el tiempo siempre será positivo, ¿ya? Entonces ahí tú puedes hacer las operaciones, te puede dar un valor negativo, pero como tú ya sabes que el tiempo siempre es positivo, entonces lo dejas positivo. Bien, ahora solamente vamos a ¿cómo se llama? A sustituir los valores. La altura 60, la gravedad 9.8. Así. Al multiplicar 2 por 60, luego dividir ese resultado entre 9.8 y posteriormente sacamos la raíz cuadrada, el tiempo nos da que es 3.50 segundos. Ese tiempo tardó, ¿verdad? El objeto en llegar al suelo. Hemos dado respuesta entonces al literal A. Ahora encontraremos la velocidad final a los 2 segundos de ir descendiendo. Esa es la fórmula también de caída libre. La velocidad inicial en Y es 0, por lo tanto la velocidad final es menos gravedad por tiempo. Ahí está. Y al multiplicarlo nos da 19.6 metros por segundo negativo. ¿Por qué? Porque va cayendo. Bien, hemos encontrado entonces el tiempo que tardó en llegar al suelo y ahora la velocidad final a los 2 segundos. Nos queda entonces por encontrar la distancia, que es el producto de la velocidad por el tiempo, porque sobre el eje X el movimiento es uniforme. ¿Ya? Al sustituir los valores, la velocidad 25, el tiempo 3.5, entonces la distancia es 87.5 metros. ¿Ya? Así hemos resuelto ya el primer ejercicio, que es de tiro parabólico horizontal. Ahora, espero que vayas comprendiendo el ejercicio, que te guste y que vaya aclarándote algunas dudas que puedas tener en el desarrollo de este tipo de ejercicios. También, si te va gustando o si te ha gustado el ejercicio, pues te pedimos como siempre tus likes, tu suscripción, que nos comentes y que compartas, ¿verdad? Con tus amigos, familiares, compañeros y que se puedan ayudar cada uno de ellos con este video. Tenemos un segundo ejercicio. Ahora ya vamos con el tiro parabólico oblicuo y nos dice que un jugador le pega a una pelota con un ángulo de 37 grados respecto al plano horizontal. Le imprime una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Nos pide calcular el tiempo que dura la pelota en el aire, la altura máxima que va a alcanzar y el alcance horizontal, ¿ya? Es decir, la distancia. Tenemos ahí un pequeño esquema. El ángulo al que se golpea la pelota es de 37 grados, la velocidad es de 15 metros por segundo, el tiempo que va a tardar el balón en el aire, a eso le llamamos tiempo de vuelo, y la altura máxima, ¿verdad? Más el alcance. ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, entender, repetimos, la velocidad sobre el eje X es constante y sobre el eje Y es variado, eso ya lo sabemos. Vamos a utilizar las fórmulas de tiro parabólico
Y el tiempo de subida, entonces, la altura, vamos a encontrar esa fórmula, vamos a utilizar esa fórmula y para el alcance, la que acaba de aparecer. ¿Ya? Bien, tenemos los datos que necesitamos para poder utilizar las fórmulas. Encontramos el tiempo de subida, que será el tiempo que tarda la pelota en alcanzar la altura máxima. Bien, ahí hemos ya sustituido los valores. La velocidad es 15 multiplicado por el seno de 37 porque te explicamos al principio que la velocidad tiene dos componentes. Una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. Dividido eso entre 9.8, entonces tenemos que el tiempo de subida es igual a 0.92 segundos. Pero eso, repito, es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. El tiempo de vuelo, entonces, que es el tiempo que dura la pelota en el aire, será la multiplicación del tiempo de subida por 2, donde el tiempo de vuelo será igual a 1.84 segundos. Eso es todo el tiempo que tarda en subir y en bajar. Ya que sabes que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Ahora vamos a encontrar la altura máxima. Esa es la fórmula que se utiliza, solo sustituimos los valores. Lo mismo, 15, la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de teta, entonces tendríamos que esa fórmula, ¿verdad? Lo haces de la siguiente manera. 15 al cuadrado por el seno de 37, eso lo elevas al cuadrado y lo divides entre 2 veces la gravedad. El primer resultado, es decir, lo que está en el numerador, ¿verdad? Te debe dar 81.49 y al multiplicar 2 por la gravedad es 19.6. Al hacer ese cociente nos da 4.16 metros. Esa es la altura máxima a la que se eleva la pelota y lo último que nos hace falta es el alcance. Entonces, en este caso, al sustituir los valores nos da 15 al cuadrado por el seno de 74. ¿Por qué? Porque es 2 veces el ángulo y el ángulo vale 37. 2 por 37 es 74. Al hacer esta operación y dividir entre 9.8, te debe dar 22.10 metros. ¿Ya? Bien, de esta forma entonces hemos resuelto dos ejercicios, uno de parabólico horizontal y en este caso de parabólico oblicuo. Tenemos el último ejercicio para este video y este ejercicio está bastante interesante ya que se nos pide, ¿verdad?, interpretar si el lanzamiento que se hace logra llegar a ser gol. Eso es en simples palabras. Me dice que un chico patea una pelota contra un arco con una velocidad inicial de 13 metros por segundo y con un ángulo de 45 grados respecto del campo, ¿verdad? Es decir, horizontal. El arco se encuentra a 13 metros, la portería se encuentra a 13 metros del lugar de donde lanzó el chico la pelota. Me pide que determinemos el literal A, el tiempo que transcurre desde que patea hasta que la pelota llega al arco. B, ¿hay gol o no hay gol? Y me piden por qué, si hay gol o por qué, si no hay gol. Y por último, ¿a qué distancia del arco picaría por primera vez? Esto significa el alcance. Bien, tenemos acá un pequeño esquema. Lanza el balón,
con un ángulo de 45 grados. La distancia que hay desde donde patea el balón a la portería son 13 metros. La altura, ¿verdad? Máxima a la que la pelota va a llegar después del golpe. Y también nos dan la altura de la portería, ¿ya? Que es 2,44 metros. Entonces, si el balón sube una altura menor a 2,44, será gol, ¿verdad? Desde ahí empiezan las pistas para que tú puedas comprender. Bien, vamos a encontrar el tiempo de vuelo, pero para encontrar el tiempo de vuelo, nosotros antes debemos conocer la altura máxima, es decir, la altura a la que sube, ¿verdad? Bien, tenemos entonces en este caso, acá todo lo que vamos a resolver será a través del análisis de caída libre. Sabemos que cuando llega a la altura máxima, su velocidad final será cero, ¿ya? De acá vamos a despejar, necesitamos despejar la altura y para ello el primer despeje me queda que la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Al despejar la altura, me queda ese cociente. Velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bien, ahora, siempre hay que sacar la velocidad por sus componentes. Como es altura, significa que hay un movimiento en Y. La velocidad vertical de la velocidad, o la componente vertical, perdón, de la velocidad, será multiplicar 15 por el seno de 45 y luego elevar al cuadrado ese resultado. Al hacer esa operación y luego dividirlo entre 2 por 9,8, nos da que la altura es 4,31 metros. ¿Ya? Ahí alcanzó la altura máxima el lanzamiento de la pelota. Bien, ahora sí, ya conozco la altura, eh, puedo encontrar el tiempo con esa fórmula, que va a ser el tiempo de vuelo. Al despejar entonces me queda de esta forma, la velocidad inicial se hace negativa. Ahí utilizamos formalmente los signos, menos y menos se hace más. Multiplicamos 13 por el seno de 45 y lo dividimos entre 9,8, nos da 0,938 segundos. Tiempo de subida. El tiempo que tarda, ¿verdad? En el vuelo va a ser entonces multiplicar por 2 el tiempo de subida. 2 por 0,938 nos da que el tiempo de vuelo es de 1,88 segundos. Ese es el tiempo que duró la pelota en el aire. Bien, vamos a encontrar la distancia. Ahora, si la distancia es 13 punto y algo, podemos deducir entonces que la pelota ingresó a la portería y por lo tanto fue gol. La fórmula, distancia igual velocidad por tiempo. Aquí utilizamos el coseno porque es sobre el eje X. La velocidad va a ser 13 por el coseno de 45, la componente, por el tiempo que es 1,88 porque es el tiempo de vuelo, ¿ya? Y esa distancia entonces será 13 coseno de 45 por 1,88. El resultado es 17,28 metros. Ya tenemos entonces ahí algo muy importante para dar respuesta literal B. Y aquí está. El tiempo de vuelo, literal A, 1,88. La distancia, 17,28. Y con eso vamos a dar respuesta literal B. La respuesta es que no habrá gol, ya que la distancia a la que cayó el balón es mayor a la distancia donde pateó el balón. Es decir, 17,28 es mayor que 13 metros. ¿Ya? Y luego podemos, ¿cómo se llama? Dar más explicación del por qué.
La altura a la que subió el balón es de 4.31 metros, que es la altura máxima. Y la altura de la portería es 2.44. Por lo tanto, pasa arriba de la portería. Y así hemos dado solución a 3 ejercicios de tiro parabólico. Y aquí tenés como la secuencia del por qué no fue gol. Tenemos el lanzamiento, ¿ya? Recorre un alcance de 17.8. La altura máxima que alcanza es de 4.31. La altura de la portería es 2.44. Quiere decir que la pelota pasó 1.87 metros arriba de la portería, ¿ya? Por lo tanto, no hay gol. Bien, es de esta manera como la Academia de Matemática PAN y H2O te ha ayudado con este tema muy importante para niños de primer año y para jóvenes de la universidad. Nuevamente te pedimos, si te gustó el video, pues regálanos tu like, comparta, eh, suscríbete a nuestro canal y haznos crecer. El objetivo es llegar a los 1000 suscriptores, esperando siempre tu apoyo y que nos ayudes a ¿cómo se llama? A crecer en esta comunidad que se llama Academia de Matemáticas PAN y H2O. Por nuestra parte, ha sido lo último. Te deseamos un feliz descanso y que mañana te levantes muy positivo, lleno de energía y con la mejor actitud. Hasta la próxima. Feliz noche.